No es tan difícil encontrar gente afectada por la corrupción y su nocividad. Els que lluitem contra la corrupció necessitem que els jutges completin la feina. Lo que realmente me ha reportado más problemas no fue tanto denunciar el caso Pretoria, etcétera, sino sobre todo denunciar una parte de financiación ilegal de un partido. En el momento en que pasa eso, toda la maquinaria se tira encima. Ley de financiación de partidos. Sanciones desde que la ley inicialmente fue aprobada hasta ahora, cero. Esto es una mera apariencia, una escenografía, parte de una tramoya del Estado de Derecho español. Generen molta por, tenen una màfia darrere, et compliquen la vida, no us imagineu com. Lo que digan los profesores es peligrosísimo, puede tumbar todo el sistema de la formación. Es defraudación de caudales públicos, con conocimiento de l'administració. Amb la corrupció també hem d'adoptar unes mesures molt concretes. Nosaltres, com a democràcia, quines regles ens marquem? Que los poderosos públicos y privados abandonen, y lo voy a decir crudamente, su chulería institucional. Ha despertado esa conciencia ciudadana de decir, bueno, ya que no lo hacen los políticos, vamos a hacerlo nosotros. Quan la gent es mobilitza i passa a l'acció directa, les coses comencen a canviar. ¿Queremos transparencia para qué? ¿Para evitar corrupción? Claro que sí, pero queremos transparencia para tener una participación ciudadana consciente y real. Es materialmente imposible que un juez en un tiempo razonable pueda abordar ese volumen inmenso de procesos de una complejidad extraordinaria. Otra vez, centenares de millones de euros se están en estos momentos utilizando en comisiones, en las contrataciones públicas. Porque hemos tenido siempre, más que una casta, una costra dominante que ha expoliado el país cultural y econòmicamente y políticamente. I quan arribo a l'entrada de l'Ajuntament, doncs em trobo tota l'entrada de l'Ajuntament acordonada per la Guàrdia Civil. Lo que ha de entender la mafia es que la ciudadanía ha decidido implicarse en la protección de la calidad de su ciudad, de sus negocios. La idea de que la corrupción es como un organismo nocivo está bien pensado porque yo siempre he pensado que es como un cáncer. No és cap heroïcitat denunciar la corrupció, és una cosa que és com de sentit comú. El que passa és que no estem acostumats a fer-ho. Ara, cada vegada som més, cada vegada som més.